Él juró que la destruiría por arrebatarle su fortuna y su honor. Para lograrlo, la obligó a convertirse en su prometida en una cruel mentira. Pero nunca imaginó que verla en los brazos de otro hombre despertaría su más oscuro deseo. Un plan de venganza estaba a punto de convertirse en una obsesión incontrolable. Y todo comenzaría con un beso que lo cambiaría todo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a desinfectante y a sopa de sobre era la banda sonora de la vida de Elena. Cada mañana, sus nudillos rozaban la tela áspera del uniforme de camarera, y cada noche, regresaba al pequeño apartamento de 2 habitaciones donde el único lujo era la ventana que daba a un callejón de ladrillos. La vida que una vez conoció, llena de risas en jardines cuidados y el suave murmullo de las promesas de un futuro brillante, se había desvanecido hacía 5 años, convirtiéndose en un recuerdo borroso y doloroso, como un sueño del que uno despierta con el sabor de las cenizas en la boca. Su madre, Inés, postrada en la cama del dormitorio principal, era la razón de todo. Su sonrisa, aunque debilitada por la enfermedad, era el sol de Elena, pero también su cadena. Los medicamentos eran caros, las facturas médicas se apilaban como una torre a punto de derrumbarse, y su sueldo apenas alcanzaba para mantenerlas a flote en un mar de deudas. Todo estará bien, mamá, le mentía cada día, mientras sentía el pánico arañarle la garganta. Esa mañana, la mentira se sintió más frágil que nunca. El sobre con el aviso de desalojo sobre la mesita de la cocina era un testimonio cruel de su fracaso. Tenía 30 días para reunir una cantidad de dinero que para ella era astronómica, o acabarían en la calle. Mientras servía un café con manos temblorosas en el Café del Sol, un local ruidoso y siempre lleno, su mente no dejaba de dar vueltas. Tenía que conseguir otro trabajo, vender algo, hacer lo que fuera. La humillación ya no importaba, solo la supervivencia de su madre. Fue entonces cuando la campana de la puerta sonó, un tintineo agudo que se abrió paso entre el murmullo de los clientes. Y con ese sonido, entró él. Marco Villacorta. El aire pareció enrarecerse, el ruido del local se atenuó hasta convertirse en un zumbido lejano. Él no era el mismo chico que recordaba de las fiestas de la alta sociedad, el joven de sonrisa fácil y ojos brillantes que una vez le había robado un beso bajo un sauce llorón en el jardín de su casa. Este hombre era diferente. Más alto, más ancho de hombros, vestido con un traje a medida de un color tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Su rostro era una máscara de hielo tallada con una precisión implacable, y sus ojos, aquellos ojos que antes la miraban con admiración, ahora la atravesaban con el frío del acero. Se detuvo frente al mostrador, y todas las conversaciones a su alrededor se extinguieron. El poder que emanaba de él era casi palpable, una fuerza magnética y peligrosa. Elena sintió que sus pulmones se negaban a funcionar. El pasado, ese monstruo que había mantenido encerrado, acababa de derribar la puerta. Él se inclinó ligeramente sobre el mostrador, y su voz, ahora más profunda, más grave, fue un murmullo que solo ella pudo oír. Elena Navarro. Te he estado buscando. Cada palabra era una esquirla de hielo. No era un saludo, era una sentencia. El terror, frío y paralizante, se apoderó de ella. No podía ser una coincidencia. Él había vuelto, y la expresión de su rostro no prometía nada bueno. Quería huir, pero sus pies estaban pegados al suelo, y la pila de facturas en su mente la mantenía anclada, vulnerable, expuesta al hombre al que más temía en el mundo, al hombre al que su familia, según decían todos los periódicos de la época, había destruido. Él sabía de su desesperación, lo vio en la forma en que su mirada se desvió por un segundo hacia sus manos encallecidas, tan distintas a las manos suaves de la joven que había conocido. No estaba allí para recordar viejos tiempos. Estaba allí para cobrar una deuda. Necesito hablar contigo. Afuera. Ahora, ordenó en voz baja, sin dejar lugar a la negociación. Elena, con el corazón martilleándole contra las costillas, solo pudo asentir. Dejó el trapo sobre el mostrador, murmuró una excusa a su jefe y lo siguió hacia la calle. El aire fresco del exterior no hizo nada para calmar el fuego de su ansiedad. Marco se detuvo junto a un sedán negro, de esos que cuestan más que su apartamento entero. Se giró para enfrentarla, su imponente figura bloqueando la luz del sol. 5 años, Elena. 5 años en los que me he reconstruido desde la nada, desde la ruina en la que tu padre nos dejó. Cada día, he pensado en este momento. Su voz era un veneno lento,
cada sílaba cargada de un odio que había fermentado con el tiempo. Mi padre era inocente, susurró Elena, las palabras ahogadas por la emoción. Era un buen hombre. Marco soltó una risa seca, sin una pizca de humor. Bueno, tu buen padre desvió millones de la empresa de mi familia, nos llevó a la bancarrota, manchó nuestro apellido para siempre y luego tuvo la cobardía de desaparecer. El último verbo lo escupió como si fuera una maldición. El padre de Elena, Ricardo Navarro, había huido del país después de que el escándalo de malversación destrozara Villacorta Enterprises. Murió un año después en un país extranjero, solo y en la miseria, pero el mundo, y especialmente Marco, solo recordaba al ladrón, no al hombre. Tú lo sabías todo, continuó él, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Vivías bajo su techo, disfrutabas del dinero que nos robaba. Eres tan culpable como él. Eso no es cierto, replicó ella, encontrando un resquicio de fuerza. No teníamos idea. Mi madre enfermó por el estrés, perdimos nuestra casa, lo perdimos todo. Igual que tú. La mención de su madre pareció suavizar el acero en los ojos de Marco, pero solo por un instante. Conozco tu situación, dijo, y su tono se volvió peligrosamente calculador. Sé de la enfermedad de tu madre. Sé de las deudas. Sé de este aviso. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un papel doblado. Era una copia de su aviso de desalojo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Él no solo la había encontrado. La había investigado. Conocía todas sus debilidades. Estás aquí para regodearte, para verme sufrir, dijo ella con amargura. Oh, no, Elena. Eso sería demasiado simple. He esperado mucho tiempo para mi venganza, y quiero que sea mucho más elaborada. Se acercó tanto que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el caro perfume de su colonia, una mezcla de sándalo y poder. Voy a hacerte una proposición. Una que no podrás rechazar. Sus ojos se clavaron en los de ella, y Elena se sintió como una mariposa atrapada en una red. Quiero que seas mi prometida. La petición fue tan absurda, tan completamente inesperada, que Elena parpadeó, pensando que había oído mal. ¿Qué? Logró decir. ¿Has perdido la cabeza? Al contrario, respondió Marco con una calma escalofriante. Estoy perfectamente cuerdo. Estoy a punto de cerrar el trato más importante de mi vida. Un acuerdo con un consorcio internacional liderado por un hombre muy chapado a la antigua, Alejandro de la Vega. El valor a la familia, la estabilidad. Un joven y exitoso soltero le parece un riesgo. Pero un hombre comprometido, a punto de sentar la cabeza, eso le inspira confianza. Búscate a otra. Cómprate una actriz, espetó Elena, el shock dando paso a la indignación. ¿Por qué yo? ¿Por qué la hija del hombre que dices que te arruinó? Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Marco. Por la poesía del asunto. La hija del traidor ayudándome a cimentar mi nuevo imperio. La ironía es deliciosa. Y además, porque tú estás desesperada. No tienes otra opción. Era cierto. La verdad de sus palabras era como un golpe en el estómago. Estaba atrapada. Él lo sabía y disfrutaba de ello. Harás todo lo que yo diga, continuó él, su voz un susurro sedoso y letal. Me acompañarás a eventos, sonreirás a mis socios, te aferrarás a mi brazo y me mirarás con adoración. Te convertirás en la imagen perfecta de la prometida enamorada. A cambio, hizo una pausa dramática, pagaré todas las deudas de tu madre. Su tratamiento en la mejor clínica del país. Y te daré un lugar donde vivir, uno mucho mejor que el agujero en el que estás ahora. La oferta era un salvavidas lanzado en medio de una tormenta. Era la solución a todos sus problemas, pero era un pacto con el diablo. Sería su marioneta, su posesión, un recordatorio constante de su humillación. Pero la imagen de su madre, tosiendo en la oscuridad del pequeño apartamento, eclipsó su propio orgullo. No podía dejarla morir. No podía permitir que acabaran en la calle. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Acepto, dijo, la palabra raspando su gargadura. Los ojos de Marco brillaron con un triunfo helado. No había alegría en su victoria, solo la sombría satisfacción de un plan puesto en marcha. Sabía que lo harías. Un coche te recogerá mañana a las 8 en punto. Trae lo que necesites. Te mudarás a mi casa. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Y Elena, dijo sin mirarla. A partir de mañana, para el resto del mundo, estás locamente enamorada de mí.
Y harás que se lo crean. O te juro que te arrepentirás de haber nacido. Sin más, se metió en el coche y desapareció, dejándola temblando en la acera, con el peso de su decisión aplastándola. Acababa de vender su alma, y el precio era vivir una mentira al lado del hombre que albergaba en su corazón el más profundo de los odios hacia ella. El ático de Marco Villacorta era un palacio de cristal y acero suspendido sobre la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista de 360 grados, como si el mundo estuviera a sus pies. El mobiliario era minimalista, caro y frío, un reflejo perfecto de su dueño. Elena se sentía como un ratón en una jaula de oro. Marco le había asignado una habitación de invitados que era más grande que todo su antiguo apartamento, con un baño privado y un vestidor lleno de ropa nueva que él había ordenado para ella. Ropa de diseñador, zapatos de tacón vertiginoso, joyas discretas pero indudablemente reales. Era una muñeca que él estaba vistiendo para su obra de teatro. Nuestro primer evento es esta noche, anunció él esa tarde, entrando en su habitación sin llamar. Llevaba una camisa blanca arremangada, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. A pesar del odio que sentía por él, no podía negar que era un hombre increíblemente atractivo. Su presencia llenaba la habitación, cargada de una energía intensa y masculina que la ponía nerviosa. Es un cóctel en casa de Alejandro de la Vega. Necesito que estés perfecta. Se acercó a ella y sus ojos recorrieron su cuerpo, no con deseo, sino con el escrutinio de un inspector de calidad. El vestido que te he comprado es el azul. Ponte los pendientes de diamantes. Nada más. La sencillez es elegancia. Elena apretó los puños. No necesito tus instrucciones sobre cómo vestirme. Una ceja de Marco se arqueó. Sí, sí que las necesitas. Tu antiguo guardarropa consistía en vaqueros gastados y uniformes de camarera. Ahora representas algo más. Me representas a mí. Se acercó aún más, hasta que Elena tuvo que levantar la barbilla para mirarlo a los ojos. Y tenemos que practicar. Nuestro lenguaje corporal tiene que ser creíble. Antes de que pudiera protestar, él le tomó la mano. Su toque era firme, cálido. Envió una extraña descarga eléctrica a través de su brazo. Entrelazó sus dedos con los de ella. Así es como las parejas se cogen de la mano. Con confianza, como si fuera la cosa más natural del mundo. Elena intentó soltarse, pero él apretó más fuerte. No te resistas, siseó. Tienes que acostumbrarte a mi tacto. Va a haber mucho más de esto. La arrastró suavemente hacia él, hasta que sus cuerpos estuvieron a centímetros de distancia. Una de sus manos subió por su brazo hasta su hombro, y luego hasta su mejilla, su pulgar rozando suavemente la piel debajo de su ojo. Y cuando te mire, continuó en voz baja, su aliento abanicando su rostro, quiero que me devuelvas la mirada. No con miedo ni con odio. Con cariño. ¿Puedes fingir eso, Elena? Su proximidad era abrumadora. El aroma a sándalo y a hombre limpio la envolvió, nublando sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una excitación que no se atrevía a reconocer. Le sostuvo la mirada, y por un momento, la máscara de hielo de Marco pareció derretirse. Vio una sombra de algo más, una vulnerabilidad, un eco del chico que una vez conoció. Pero fue tan fugaz que pensó que lo había imaginado. Se obligó a suavizar su expresión, a recordar la cara de su madre, a representar el papel de su vida. Asintió lentamente. Puedo fingir lo que sea necesario. Una sombra de sonrisa tocó los labios de él. Bien. La soltó de repente, y la pérdida de contacto la dejó sintiéndose extrañamente vacía y fría. Prepárate. Saldremos a las 8. La fiesta de Alejandro de la Vega era un mar de gente rica y poderosa. Las mujeres goteaban joyas y los hombres se exudaban confianza. Elena, con su vestido de seda azul que se ceñía a sus curvas y el pelo recogido en un moño elegante, se sentía completamente fuera de lugar. Pero la mano de Marco, firmemente posada en la parte baja de su espalda, era un ancla que la mantenía erguida. Representaron su papel a la perfección. Él le susurraba cosas al oído, haciéndola reír a pesar de sí misma. Ella le acariciaba el brazo mientras él hablaba de negocios, mirándolo con una falsa adoración que, a juzgar por las miradas aprobatorias de los demás, resultaba convincente. Alejandro de la Vega, un hombre de pelo plateado y ojos astutos, los observaba desde la distancia. Finalmente, se acercó a ellos. Marco, muchacho, dijo con una voz retumbante. Veo que las noticias eran ciertas. Felicidades. Y esta debe ser la encantadora señorita Navarro.
Le besó la mano a Elena con galantería. Es un placer conocerlo, señor de la Vega, dijo Elena, su voz sonando sorprendentemente firme. Marco me ha hablado mucho de usted. Todo bueno, espero, rió Alejandro. Un hombre como Marco necesita una mujer fuerte y hermosa a su lado. Me alegra ver que ha encontrado la suya. Esto habla muy bien de su juicio. Marco sonrió, una sonrisa de depredador satisfecho. Elena es mi todo. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Las palabras eran falsas, pero las pronunció con tal convicción que a Elena se le erizó la piel. Era un actor consumado. Hablaron durante unos minutos más antes de que Alejandro fuera reclamado por otros invitados. Cuando se quedaron solos, Elena se permitió exhalar. Eres bueno en esto, admitió en voz baja. He aprendido que en los negocios, como en la guerra, la percepción lo es todo, respondió él, tomando 2 copas de champán de una bandeja que pasaba y dándole una a ella. Y ahora mismo, nuestra percepción es la de una pareja feliz. Estaban de pie cerca de un gran ventanal que daba a los jardines iluminados cuando una voz familiar llamó su nombre. Elena. ¿Elena Navarro? Ella se giró y su corazón dio un vuelco, pero esta vez, por una razón diferente. Javier. Dios mío. Javier Solís era un amigo de su infancia, un chico con el que había compartido risas y secretos antes de que el mundo se derrumbara. No lo había visto en años. Ahora era un hombre, con una sonrisa amable y los mismos ojos cálidos y sinceros que ella recordaba. No puedo creerlo, dijo él, acercándose y dándole un abrazo espontáneo y genuino. Te he echado de menos. Estás, increíble, absolutamente radiante. Elena se rió, una risa real, la primera en mucho tiempo. Tú tampoco estás mal, Javi. ¿Qué haces aquí? Mi empresa de arquitectura está diseñando el nuevo ala del hotel de Alejandro. Es gracioso, ¿verdad? ¿Quién lo hubiera dicho? Su sonrisa era contagiosa. A su lado, Elena sintió que el peso de la farsa de Marco se aligeraba por un momento. Pudo ser ella misma, la Elena de antes. Hablaron animadamente durante varios minutos, poniéndose al día, riendo de viejos recuerdos. Javier le cogió la mano para examinar un anillo que llevaba, su tacto casual y amistoso. Elena no se dio cuenta, pero Marco sí. Desde el momento en que Javier había abrazado a Elena, el cuerpo de Marco se había puesto rígido como una tabla. Su mano, que sostenía la copa de champán, estaba tan apretada que sus nudillos estaban blancos. Observaba cada sonrisa, cada gesto, cada mirada entre ellos. Veía la forma en que los ojos de Elena brillaban, de una manera que no habían brillado para él. Veía la facilidad y la calidez entre ellos, un contraste brutal con la tensión gélida que definía su propia relación. Y entonces, un monstruo que no sabía que albergaba en su interior despertó. Un monstruo feo, irracional y furioso. Eran celos. Celos puros y abrasadores que lo consumieron por completo. No podía soportarlo. No podía soportar verla sonreír así para otro hombre. No después de haberla reclamado, aunque fuera en una farsa. En ese momento, para él, ella era suya. Cariño, la voz de Marco interrumpió la conversación, tan suave como la seda pero con un filo de acero. Se acercó a ellos, deslizando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Elena, pegándola a su costado. Elena se sobresaltó por el contacto repentino y la intensidad que emanaba de él. Javier, sintiendo el cambio en la atmósfera, retiró la mano. Javier, veo que ya has conocido a mi prometida, continuó Marco, enfatizando la última palabra. Sus ojos se clavaron en los de Javier, una clara advertencia territorial. Javier parecía sorprendido. Ah, no, no lo sabía. Felicidades a ambos. Pero sus ojos iban de la mano de Marco en la cintura de Elena a la expresión confusa de ella. Había algo que no encajaba. Javier es un viejo amigo de la familia, dijo Elena, tratando de aliviar la tensión. Ha pasado mucho tiempo. Ya veo, dijo Marco. Pero su mirada no se apartó de Javier. Y entonces, hizo algo que lo cambió todo. Con la mirada todavía fija en su rival, inclinó la cabeza y besó a Elena. No fue un beso suave y ensayado como los que habían practicado. Fue un beso brutal, posesivo, nacido de la ira y los celos. Sus labios se estrellaron contra los de ella, forzándolos a abrirse. Su lengua se adentró en su boca, reclamándola de una manera primitiva y sin lugar a dudas. Era un beso que no estaba destinado a seducir, sino a marcar territorio, a decir es mía sin pronunciar una sola palabra. Elena se quedó paralizada por el shock.
El sabor del champán y de Marco la inundó. Sus manos se alzaron para empujarlo, pero por alguna razón, se quedaron suspendidas en el aire. En medio de la furia y la posesión de aquel beso, había algo más. Una desesperación, una pasión cruda que la hizo estremecer. Su cuerpo, a pesar de su mente que gritaba, reaccionó. Un calor profundo se extendió por sus venas, y sin darse cuenta, se encontró correspondiendo al beso, sus dedos enredándose en la tela de su chaqueta. Cuando finalmente Marco se apartó, ambos estaban jadeando. El mundo que los rodeaba se desvaneció. Solo existían ellos dos. Elena se llevó una mano a los labios, sus ojos muy abiertos, llenos de confusión y de una emoción que no podía nombrar. Javier los miraba con una mezcla de sorpresa y dolor. Murmuró otra felicitación y se disculpó rápidamente, desapareciendo entre la multitud. Se quedaron solos de nuevo, en su burbuja de tensión. Los ojos de Marco ardían con una intensidad que nunca había visto antes. Ya no había hielo en ellos, sino fuego. Un fuego que reflejaba la confusión, la ira y el deseo que luchaban en su interior. ¿Qué fue eso?, susurró Elena, su voz temblando. Marco no respondió de inmediato. La miró a los labios, ahora hinchados por su beso, y su mirada se oscureció. Parecía tan confundido como ella. El plan era sencillo, venganza. Usarla, humillarla, y luego desecharla cuando hubiera conseguido su objetivo. Pero la emoción que lo había atravesado al verla con otro hombre no era parte del plan. El impulso de besarla, de probarla, de poseerla de esa manera, eso era nuevo. Y era peligroso. Finalmente, habló, su voz más áspera que antes. Eso, fue parte del espectáculo. Para hacer creer a todo el mundo que eres mía. Pero ambos sabían que era una mentira. Había sido demasiado real, demasiado intenso. Ese beso no era para el público. Había sido para él. Y había desatado algo entre ellos que ninguno de los dos podía controlar. La farsa se acababa de volver peligrosamente real, y las paredes que Marco había construido alrededor de su corazón comenzaron a resquebrajarse, amenazando con revelar la verdad que se negaba a aceptar. Su odio por Elena se estaba convirtiendo en una obsesión que ardía con la misma intensidad que su deseo. El silencio en el coche de regreso al ático era más ruidoso que cualquier grito. Elena miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, que se deslizaban como diamantes borrosos, pero no las veía. Solo podía sentir el fantasma de los labios de Marco sobre los suyos, la presión, la invasión, el calor inexplicable que había provocado en sus entrañas. A su lado, Marco conducía con una concentración feroz, sus manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos destacaban como cordilleras en miniatura. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía a punto de romperse. La atmósfera estaba cargada de electricidad, de palabras no dichas que vibraban en el espacio confinado. Ninguno de los dos se atrevía a romper el hechizo, por miedo a lo que pudiera salir. El viaje, que debió durar 20 minutos, pareció una eternidad. Cuando el coche se deslizó en el silencio del garaje subterráneo, el sonido del motor al apagarse fue como un disparo. Siguieron en silencio, subiendo en el ascensor privado, la tensión estirándose como una cuerda a punto de romperse. En el momento en que la puerta del ático se cerró tras ellos, la cuerda se rompió. No vuelvas a hacer eso nunca más, dijo Elena, girándose para enfrentarlo, su voz temblorosa pero firme. La adrenalina de la noche finalmente había encontrado una vía de escape. Marco se quitó la chaqueta del traje y la arrojó sobre un sofá de cuero blanco con un gesto de desdén. Se aflojó la corbata como si lo estuviera ahogando. ¿Hacer qué exactamente? ¿Cumplir con mi parte del trato? ¿Hacer que nuestro compromiso parezca real?, replicó con un sarcasmo que goteaba veneno. Su frialdad la enfureció aún más. ¿Real? Eso no fue real. Eso fue un castigo. Fue un acto de posesión, una forma de humillarme delante de Javier. Se acercó a él, pinchando su pecho con un dedo. No eres mi dueño, Marco. Esto es un contrato, un negocio. Nada más. Él le sujetó la muñeca, su agarre como el acero. Sus ojos oscuros ardían con una furia que la asustó y, a la vez, la fascinó. Mientras vivas bajo mi techo, mientras lleves mi nombre como prometida, eres exactamente lo que yo diga que eres. Y no voy a permitir que ningún amigo de la infancia se te acerque lo suficiente como para que olvides tu papel. Estaba sonriéndole, riendo con él. Te habías olvidado de que existía. La acusación era tan irracional, tan llena de celos crudos, que Elena se quedó sin palabras por un momento. ¿Celos? ¿Estás celoso?, se burló ella, aunque su corazón latía con fuerza.
No te confundas, Elena, siseó él, acercando su rostro al de ella. Sus alientos se mezclaron. Esto no son celos. Es control de calidad. Eres una inversión, un activo para mi negocio. Y no voy a dejar que se devalúe coqueteando con el primer arquitecto que se te cruza. Las palabras eran crueles, diseñadas para herir, para reducirla a un objeto. Y funcionaron. El dolor atravesó la ira de Elena. Eres despreciable, susurró ella. Y tú eres una mentirosa, contraatacó él, su voz un murmullo grave y peligroso. ¿O vas a negar que por un segundo, allí en medio de mi beso, te gustó? ¿Vas a negar que me respondiste? La sangre subió a las mejillas de Elena. Era cierto. Y odiaba que fuera cierto. Odiaba a su cuerpo por traicionarla. Te odio, dijo ella, las palabras cargadas de toda la frustración y la confusión que sentía. La respuesta de Marco fue una sonrisa lenta y cruel. El sentimiento es mutuo, cariño. Ahora, si me disculpas, tengo un imperio que dirigir. La soltó bruscamente y se dirigió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí con un portazo que resonó en el apartamento silencioso y en el corazón de Elena. Ella se quedó allí, temblando, llevándose una mano a la boca. La guerra no había hecho más que empezar. Los días siguientes se instalaron en una rutina extraña y tensa. Vivían en la misma casa, pero en mundos diferentes. Compartían un desayuno silencioso, donde el único sonido era el de los cubiertos contra la porcelana y el susurro del periódico que leía Marco. Él pasaba la mayor parte del día encerrado en su despacho o fuera, en reuniones. Elena se dedicaba a explorar su jaula dorada. El ático era impersonal pero lujoso. Leía los libros de la vasta biblioteca, nadaba en la pequeña piscina interior, intentaba no pensar. Pero era imposible. La presencia de Marco lo impregnaba todo, desde su aroma que persistía en el aire hasta la forma en que el apartamento parecía encogerse cuando él estaba en él. Un día, Marco cumplió la primera parte de su promesa. He concertado una cita en la clínica Miraflores para tu madre, anunció durante la cena, sin levantar la vista de su tableta. Es la mejor del país. Se especializan en su condición. Una ambulancia la recogerá mañana por la mañana. Elena dejó caer el tenedor. La noticia la inundó con una oleada de alivio tan intensa que casi se marea, seguida inmediatamente por una punzada de culpa. Su libertad estaba comprando la salud de su madre. ¿Cuánto cuesta?, preguntó en voz baja. Marco finalmente la miró, sus ojos insondables. No te preocupes por eso. Es parte del trato. Gracias, murmuró Elena. La palabra le supo extraña en la boca, dirigida a él. Él se limitó a asentir y volvió a su tableta. Pero por un instante, Elena creyó ver algo en su mirada, un destello de humanidad, quizás incluso de compasión. O tal vez solo era su deseo de encontrar algo bueno en el monstruo. Al día siguiente, acompañó a su madre a la clínica. El lugar era impecable, más parecido a un hotel de 5 estrellas que a un hospital. Las habitaciones eran privadas, con vistas a un jardín sereno. El médico que las atendió fue amable y tranquilizador, explicando el plan de tratamiento con un optimismo que Inés no había oído en años. Este lugar es un milagro, hija, susurró Inés desde la cama, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Ese joven, Marco, debe de quererte muchísimo para hacer todo esto por nosotras. Elena sintió una puñalada en el corazón. La mentira era una espina clavada en su garganta. Forzó una sonrisa. Sí, mamá. Me quiere mucho. Sentada junto a la cama de su madre, viendo la nueva esperanza en sus ojos, Elena se dio cuenta de que no importaba cuánto odiara a Marco, estaría eternamente en deuda con él. Y esa deuda era una cadena mucho más pesada que cualquier contrato. La tregua frágil se rompió una tarde, unos días después. El teléfono personal de Elena, uno de los pocos objetos que había traído de su antigua vida, sonó desde su habitación. Era un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. Hola. Elena. Soy Javier. Su voz, cálida y familiar, fue como un bálsamo. Conseguí tu número a través de un amigo común. Espero no molestarte. No, claro que no, Javi. Me alegro de que llames, dijo ella sinceramente. ¿Cómo estás? Estaba a punto de preguntarle por su trabajo cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe. Marco estaba allí, con el rostro como una nube de tormenta. Vio el teléfono en su mano y sus ojos se entrecerraron. Señaló el teléfono y luego hizo un gesto tajante de cortar la llamada. Elena frunció el ceño, confundida y desafiante. Se giró,
dándole la espalda. Lo siento, Javi, ahora mismo estoy un poco ocupada. Puedo llamarte luego, dijo rápidamente. Marco se movió a la velocidad del rayo. Le arrebató el teléfono de la mano. Elena no puede hablar ahora, dijo con voz gélida. De hecho, no volverá a hablar contigo. Adiós. Y colgó. ¿Qué diablos te pasa?, gritó Elena, intentando recuperar su teléfono. Él lo sostuvo fuera de su alcance. Me pasa que no voy a permitir que arruines mi plan. ¿Qué crees que pensaría de la Vega si se enterara de que mi prometida recibe llamadas secretas de otro hombre? Es mi amigo. No tiene nada de secreto, replicó ella, furiosa por su desconfianza y su control. No me importa lo que sea. Mientras estés conmigo, tu pasado se queda en el pasado. No hay más Javier. No hay más amigos que puedan poner en peligro este trato. Está claro. Su cercanía era opresiva, su ira era casi una fuerza física. Elena levantó la barbilla. No puedes controlarme así. No soy una de tus empleadas a las que puedes dar órdenes. Una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de él. ¿No? Vives en mi casa, vistes la ropa que yo te compro, tu madre está en una clínica que yo pago. Dime, Elena, ¿qué parte de tu vida no controlo en este momento? La verdad de sus palabras la golpeó con la fuerza de una bofetada. Estaba completamente a su merced. La rabia impotente la ahogaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. Al verlas, la expresión de Marco cambió. La ira pareció disiparse, reemplazada por algo más complejo, algo que podría haber sido arrepentimiento. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración. Mira, empezó, su voz más suave. Solo, ten cuidado. De la Vega tiene ojos y oídos en todas partes. Este trato es demasiado importante. Son los cimientos de todo lo que he construido. No puedo permitir que nada ni nadie lo ponga en riesgo. Le devolvió el teléfono. Sus dedos rozaron los de ella, y una pequeña descarga los hizo retroceder a ambos como si se hubieran quemado. La llamada que Marco tanto temía llegó esa misma noche. Era Alejandro de la Vega. Marco, hijo. ¿Interrumpo algo?, preguntó con su voz jovial. Nunca, Alejandro. Dime, respondió Marco, poniendo el teléfono en altavoz mientras se servía un whisky. Estaba en su despacho, pero Elena, sentada en la sala de estar, podía oír cada palabra. Mi esposa, Isabella, y yo, vamos a pasar el fin de semana en nuestra finca de campo. Nos encantaría que tú y la encantadora Elena nos acompañaran. Una escapada tranquila, lejos de la ciudad. Para conocernos mejor. Marco miró a Elena a través de la puerta abierta de su despacho. Era una orden, no una invitación. Suena maravilloso, Alejandro. Será un honor para nosotros. Allí estaremos. Al colgar, la mirada de Marco se posó en Elena. Prepara un bolso de fin de semana. Y prepárate tú también. El escrutinio va a ser mucho mayor. Isabella, la mujer de Alejandro, es observadora. No podemos cometer ni un solo error. El viaje a la finca de los de la Vega fue tenso. Marco le dio un resumen de la vida de Alejandro e Isabella, sus gustos, sus aversiones, los nombres de sus hijos y sus perros. Era como estudiar para el examen más importante de su vida. Y sobre todo, concluyó él, mientras el coche entraba por una imponente verja de hierro forjado, son muy románticos. Esperan ver una pareja enamorada. Así que más te vale que actúes como tal. Puso su mano sobre la de Elena, que descansaba en el asiento entre ellos. Sonríe. Y trata de no parecer que estás a punto de ser ejecutada. La finca era espectacular. Una mansión de estilo toscano rodeada de viñedos y colinas verdes. Isabella de la Vega los recibió en la puerta. Era una mujer elegante, de unos 50 años, con una mirada aguda que parecía verlo todo. Bienvenidos, dijo con una sonrisa cálida que no llegaba del todo a sus ojos. Estamos encantados de teneros aquí. Os hemos preparado la suite de invitados. Espero que sea de vuestro agrado. La suite de invitados. En singular. Elena sintió un escalofrío. Miró a Marco, pero su rostro era una máscara impasible. Gracias, Isabella. Es muy amable por tu parte, dijo Marco, estrechando su mano. La suite era enorme, con una cama con dosel, una chimenea y un balcón con vistas a los viñedos. Pero solo había una cama. Ni se te ocurra, dijo Elena en cuanto la puerta se cerró. Yo dormiré en el sofá. No seas ridícula, replicó Marco,
dejando su maleta. El sofá es demasiado pequeño y van a traer el desayuno a la habitación por la mañana. ¿Qué quieres que piensen? ¿Que tenemos problemas en el paraíso antes de la boda? Dormiremos en la misma cama. Es lo suficientemente grande como para que no tengamos ni que rozarnos. La idea de compartir una cama con él hizo que su pulso se acelerara. Era una intimidad forzada que cruzaba una línea peligrosa. La cena fue una prueba de fuego. Isabella les hizo preguntas sobre cómo se habían conocido, cómo se había propuesto Marco, cuáles eran sus planes para la boda. Inventaron una historia sobre la marcha, una versión edulcorada de su pasado, hablando de un reencuentro casual, de un amor que había tardado años en florecer. Marco era un actor brillante, cogiendo la mano de Elena sobre la mesa, mirándola con una devoción que casi la convenció a ella misma. Pero Elena notaba la mirada escrutadora de Isabella sobre ellos, analizando cada gesto. Más tarde, mientras paseaban por los jardines bajo un cielo estrellado, Alejandro llevó a Marco a un lado para hablar de negocios, dejando a Elena con Isabella. Marco parece un hombre diferente desde que está contigo, comentó Isabella, oliendo una rosa. Siempre fue tan intenso, centrado solo en el trabajo, en la venganza. La palabra venganza flotó en el aire. Elena se tensó. ¿Venganza? Isabella la miró. Oh, querida, toda la ciudad sabe lo que le pasó a su familia. Y cómo ha luchado para reconstruir su fortuna, movido por el deseo de restaurar el honor de su apellido. Y de castigar a los que les hicieron daño. El apellido Navarro. Dejó la frase inacabada, pero la implicación era clara. Él ha superado eso, mintió Elena. El amor nos ha cambiado a ambos. Isabella sonrió. Eso espero, por el bien de los dos. Al día siguiente, el infierno personal de Marco se materializó. Estaban desayunando en la terraza cuando otro coche llegó. Y de él salió Javier Solís. El corazón de Elena se detuvo. Javier iba acompañado de un hombre mayor, probablemente su jefe. Evidentemente, estaba allí por trabajo. Sus ojos encontraron los de Elena y se abrieron de sorpresa. Vaya, el mundo es un pañuelo, dijo Alejandro con una carcajada, levantándose para saludar a los recién llegados. Javier Solís, uno de los arquitectos con más talento del país. Está diseñando nuestro nuevo pabellón de catas. Veo que ya conoces a mi invitado, Marco Villacorta, y a su prometida, Elena. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Marco estaba petrificado, su taza de café a medio camino de sus labios. Su mirada se movía de Javier a Elena, cargada de una sospecha oscura y venenosa. Pensaba que ella lo había planeado. Javier, qué agradable sorpresa, dijo Elena, tratando de sonar natural, aunque sentía que todas las miradas estaban puestas en ella. El resto del día fue una tortura. Alejandro insistió en que Javier se uniera a ellos para el almuerzo. Se sentó frente a Elena. La conversación era forzada. Marco no dijo una palabra, limitándose a observar, su silencio más amenazador que cualquier grito. Irradiaba una furia helada que congelaba el aire a su alrededor. Elena podía sentir la mirada de Javier sobre ella, una mezcla de confusión y preocupación. Sabía que él sentía que algo iba muy mal. En un momento, cuando Marco se levantó para atender una llamada, Javier se inclinó sobre la mesa. ¿Estás bien, Elena? No pareces feliz. Él te trata bien, ¿verdad? Si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que decírmelo. La sinceridad y la preocupación en su voz casi la hicieron llorar. Estoy bien, Javi. Solo son los nervios de la boda, mintió ella. Cuando Marco regresó, vio la cercanía entre ellos, la forma en que Javier le hablaba en voz baja, y su rostro se ensombreció aún más. Esa noche, en la suite, la tormenta estalló. En cuanto la puerta se cerró, Marco la agarró del brazo y la empujó contra la pared. No con violencia, pero con una fuerza controlada que la dejó sin aliento. Así que esto era. Lo planeaste todo, ¿verdad? Gruñó, su rostro a centímetros del de ella, sus ojos brillando con furia y dolor. ¿Invitar a tu amante a nuestro fin de semana romántico? ¡Qué ingenioso! Estás loco. Yo no sabía que iba a venir, exclamó Elena, luchando contra su agarre, su corazón latiendo salvajemente por el miedo y la indignación. Mientes. No puedo creer que hayas sido tan estúpido. Tú y él, riéndoos de mí a mis espaldas. No hay nada entre Javier y yo. Él solo está preocupado por mí porque ve lo que tú no ves. Ve que soy miserable. Me ve a mí, no al activo que tú ves, gritó ella,
las lágrimas corriendo por sus mejillas. No te atrevas a decir su nombre, rugió él, golpeando la pared junto a su cabeza con el puño. El sonido hizo que Elena se encogiera. Estaba perdiendo el control. Él se inclinó más cerca, sus cuerpos presionados, su respiración agitada. Podía sentir el temblor de su cuerpo, la lucha dentro de él. No eres más que una mentira, susurró él, su voz rota por una emoción que no podía identificar. Una actriz barata contratada para un papel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo soportar la idea de que otro hombre te respire cerca? ¿Por qué la idea de que te toque me vuelve loco? Su mirada cayó a los labios de ella, temblorosos. La furia en sus ojos se mezcló con una confusión desesperada y un deseo innegable y oscuro. La mano que la sujetaba se suavizó, sus dedos trazando la línea de su mandíbula, su pulgar acariciando su labio inferior. Dime qué me estás haciendo, Elena, murmuró, casi como una súplica. Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera procesar el cambio repentino de la furia a la vulnerabilidad, él bajó la cabeza. Sabía lo que venía. Su cuerpo lo sabía antes que su mente. Y esta vez, no luchó. Esta vez, cuando sus labios encontraron los de ella, no fue un castigo, ni una posesión. Fue una explosión de todas las emociones reprimidas de los últimos días, la ira, los celos, la frustración, la confusión, enterrado bajo todo ello, un anhelo tan profundo que dolía. El beso era desesperado, hambriento, y Elena se vio arrastrada por su intensidad, respondiendo con la misma desesperación, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se estaba desmoronando a su alrededor. En ese momento, en esa habitación, no había contrato, no había venganza, no había pasado. Solo había dos personas, unidas por un odio que se parecía peligrosamente al deseo, y un beso que amenazaba con consumirlos a ambos en sus llamas. El beso se rompió con la misma brusquedad con la que había comenzado, dejando un vacío atronador entre ellos. Ambos jadeaban, no solo por la falta de aire, sino por la pura conmoción de lo que acababa de ocurrir. El aire de la habitación crepitaba, denso con emociones demasiado complejas para ser nombradas. La ira, el deseo, el odio y una extraña y aterradora vulnerabilidad se arremolinaban en el espacio que los separaba. Elena se llevó los dedos a los labios, que ardían y hormigueaban. Sentía el sabor de él, una mezcla intoxicante de whisky y de la esencia de Marco, algo oscuro y puramente masculino que la hacía temblar. Lo miró, y por primera vez no vio al monstruo calculador, ni al vengador implacable. Vio a un hombre perdido, un hombre tan confundido y fuera de control como ella se sentía. Sus ojos, normalmente fríos como el hielo, eran ahora dos pozas de fuego líquido, reflejando la tormenta que se desataba en su interior. Fue él quien se recompuso primero, o al menos, quien reconstruyó su máscara más rápidamente. Dio un paso atrás, como si el contacto con ella le quemara, y una frialdad deliberada descendió sobre sus facciones. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que no logró ocultar el ligero temblor de sus dedos. Esto no volverá a suceder, dijo, su voz ronca, cada palabra forzada a través de una garganta apretada. Fue un error. Un lapsus. Olvídalo. Las palabras fueron como un jarro de agua fría, extinguiendo el calor que la había inundado. El dolor, agudo e inesperado, la atravesó. ¿Un error? ¿Un lapsus? Había sido mucho más que eso. Había sido una confesión, una rendición. Una admisión de que el muro entre ellos no era tan sólido como él pretendía. ¿Un error?, repitió ella, su voz apenas un susurro cargado de una herida nueva. ¿Así es como llamas a esto? Después de acusarme, de arrinconarme, de besarme como si tu vida dependiera de ello. La furia regresó, una aliada bienvenida que la protegía del dolor. No te atrevas a reducir esto a un simple error, Marco. No me trates como si fuera estúpida. Entonces no actúes como una, espetó él, la frialdad dando paso de nuevo a la ira. Estás aquí para cumplir un papel. Nada más. Yo me dejé llevar por la situación, por la provocación. No significó nada. Mientes, gritó ella. Significó algo y lo sabes. No soportaste verme con Javier, no porque pusiera en peligro tu estúpido trato, sino porque no lo soportaste y punto. Por un momento dejaste de pensar en tu venganza y sentiste algo. Se acercó a él, desafiante, invadiendo el espacio que él había creado. ¿Te da miedo, Marco? ¿Te aterra sentir algo por la hija del hombre que más odias en el mundo? La verdad de sus palabras lo golpeó visiblemente. Su mandíbula se tensó, una vena latió en su sien. Por un segundo,
pareció que iba a admitirlo, que el muro se derrumbaría por completo. Pero entonces, la máscara volvió a caer en su lugar, más fría e impenetrable que nunca. Se rió, una risa amarga y carente de humor. ¿Sentir algo por ti? No te halagues, Elena. Lo único que siento por ti es desprecio. Y quizás, un poco de deseo, sí. Tienes un cuerpo hermoso, no voy a negarlo. Pero el deseo es algo primitivo, una necesidad física. No lo confundas con una emoción. Para mí, no eres más que un medio para un fin. Un cuerpo bonito que me ayudará a cerrar un trato. Cada palabra era una daga afilada, y él las clavó con precisión, buscando sus puntos más vulnerables. Y lo consiguió. Elena sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron, calientes y silenciosas, por sus mejillas. Se sintió sucia, usada, increíblemente estúpida por haber pensado, aunque fuera por un instante, que podía haber algo más. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se encerró en el enorme cuarto de baño, cerrando la puerta con pestillo. Apoyó la frente en la fría madera y lloró en silencio, sollozando por la humillación, por la confusión y por el dolor de un corazón que, a pesar de todo, se había atrevido a sentir una chispa de esperanza. Al otro lado de la puerta, Marco se quedó inmóvil, escuchando el sonido ahogado de su llanto. Cada sollozo era como un golpe físico. Se odiaba a sí mismo. La había herido a propósito, con crueldad, porque las palabras de ella habían dado en el clavo. Le aterraba. La idea de sentir algo por ella, de que su plan de venganza de 5 años se viera contaminado por una emoción, era impensable. Era una debilidad que no podía permitirse. El deseo era controlable, los sentimientos, no. Así que hizo lo que siempre hacía, atacar, construir muros más altos, quemar cualquier puente que se atreviera a formarse entre él y el resto del mundo. Se dirigió a la enorme cama, se quitó la ropa y se metió bajo las sábanas, dándole la espalda a la puerta del baño. El lecho estaba frío, y el silencio de la habitación, ahora solo roto por el eco del llanto de Elena, se sentía más solitario que nunca. Esa noche durmieron en la misma cama, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia, cada uno en su propio infierno personal. El último día en la finca fue una obra maestra de la hipocresía. A la hora del desayuno, Elena apareció con los ojos ligeramente hinchados, pero con una sonrisa serena pegada en el rostro. Marco, por su parte, interpretó el papel del prometido atento a la perfección, corriéndole la silla, sirviéndole café, rozando su mano accidentalmente sobre la mesa. Su actuación era tan impecable que Isabella de la Vega los miraba con una sonrisa de aprobación. Solo Javier parecía no creerlo. Su mirada se posaba en Elena con una preocupación que ella intentaba ignorar. Se despidieron de los de la Vega con promesas de verse pronto. Alejandro estrechó la mano de Marco con entusiasmo. El contrato estará en tu despacho el lunes por la mañana, hijo. Ha sido un placer hacer negocios y conocer a tu futura esposa. Has elegido bien. El viaje de vuelta fue igual de silencioso que el de ida, pero la naturaleza del silencio había cambiado. Ya no era una tensión expectante, era el silencio gélido de la herida, el silencio que sigue a una batalla donde ambos bandos han perdido. Cuando llegaron al ático, Elena se fue directamente a su habitación y cerró la puerta. No quería estar cerca de él, no quería respirar su mismo aire. Necesitaba lamerse las heridas en privado. Marco se encerró en su despacho, sirviéndose un whisky a pesar de que era mediodía. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza, has elegido bien. La ironía era casi insoportable. Había elegido un instrumento para su venganza, y ese instrumento lo estaba destrozando por dentro. Miró el contrato que le había llegado por mensajero esa mañana, el fruto de su victoria, la culminación de su plan. Pero la victoria le sabía a cenizas. Todo lo que podía pensar era en las lágrimas de Elena, en la expresión de dolor en su rostro cuando la había llamado un cuerpo bonito. Y el deseo, lejos de desaparecer, ardía en él con más fuerza, ahora teñido de culpa y de un anhelo que se negaba a admitir. Los días siguientes fueron una tortura. El contrato con De la Vega se firmó, y Marco organizó una pequeña cena en el ático para celebrarlo con su equipo más cercano. Elena tuvo que estar allí, sonriendo, recibiendo felicitaciones por su próxima boda. Se sentía como un fantasma en su propia vida. Evitaba a Marco a toda costa, pero la casa no era lo suficientemente grande. Se cruzaban en los pasillos, y la tensión sexual entre ellos era un animal vivo, una presencia casi tangible que hacía que el aire se espesara. A veces, la sorprendía mirándola, con una expresión de anhelo y arrepentimiento tan intensa que le costaba respirar.
pero en cuanto sus miradas se cruzaban, él volvía a ser el hombre de hielo. Una semana después del fin de semana en el campo, Elena recibió una llamada de la clínica. Su madre había respondido increíblemente bien a la primera fase del tratamiento. Los médicos estaban optimistas por primera vez en años. La noticia debería haberla llenado de alegría, pero solo sentía una extraña mezcla de gratitud y amargura. Su felicidad se estaba construyendo sobre una base de mentiras y humillación. Necesitaba aire. Sentía que las paredes del ático se cerraban sobre ella. Le dijo a la empleada doméstica que saldría a caminar y se dirigió a un pequeño parque a varias manzanas de distancia, un lugar anónimo donde podía ser simplemente Elena. Mientras estaba sentada en un banco, mirando a los niños jugar, una voz a su lado la sobresaltó. ¿Elena Navarro? Se giró y vio a un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje ligeramente gastado y una mirada nerviosa. Lo reconoció vagamente. Era Víctor Reyes, un hombre que había trabajado en un puesto de nivel medio en la empresa de su padre, y después en Villacorta Enterprises. Víctor, dijo ella, sorprendida. No te había visto en años. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, y antes de que ella respondiera, se sentó a su lado, mirando a su alrededor como si temiera que lo estuvieran observando. Esto puede parecer extraño, comenzó, retorciendo un periódico entre sus manos. He estado pensando mucho últimamente. Desde que leí en los periódicos de sociedad sobre tu compromiso con Marco Villacorta. Elena se tensó. ¿Y qué? Solo, quiero que sepas algo. No todo fue como se contó en la prensa hace 5 años. Tu padre era un buen hombre, Elena. Se vio atrapado en algo mucho más grande que él. La confusión se apoderó de Elena. ¿De qué estás hablando? Todo el mundo dijo, los informes, las pruebas. Víctor negó con la cabeza, bajando la voz. Las pruebas se pueden fabricar. Los informes se pueden alterar. Hubo otras personas involucradas, personas en posiciones mucho más altas que tu padre, incluso más altas que el padre de Marco. Ricardo, tu padre, descubrió lo que estaban haciendo. Iba a denunciarlos. Pero ellos se le adelantaron. Lo convirtieron en el chivo expiatorio, lo amenazaron. Tuvo que huir para protegeros a ti y a tu madre. Las palabras de Víctor eran como rocas arrojadas a la piscina tranquila de sus convicciones. Todo lo que había creído durante 5 años, toda la culpa y la vergüenza que había cargado, ¿podría ser mentira? ¿Por qué no dijiste nada entonces? ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz temblando. Porque tenía miedo. Todavía lo tengo. Esa gente es poderosa, muy poderosa. Pero verte con Villacorta, sentí que era mi deber advertirte. Él te odia por algo que tu padre no hizo. Estás viviendo en la casa del enemigo, y el verdadero enemigo sigue ahí fuera, riéndose. Se levantó de repente. No puedo decir más. Es demasiado peligroso. Pero ten cuidado, Elena. Busca la verdad. Tu padre guardaba notas, siempre lo hacía. En una caja de seguridad, el Banco Continental, número 314. Y con eso, se marchó apresuradamente, desapareciendo entre la multitud y dejando a Elena sola en el banco, con el mundo girando a su alrededor. Regresó al ático sintiéndose como una sonámbula. Las palabras de Víctor daban vueltas en su cabeza. ¿Su padre, inocente? ¿Un héroe, no un villano? La idea era tan abrumadora, tan revolucionaria, que apenas podía procesarla. Y Marco, su odio, su venganza, todo construido sobre una mentira. La ira comenzó a burbujear bajo el shock. ¿Qué derecho tenía él a juzgarla, a usarla, a herirla, si todo su rencor se basaba en una farsa? Esa noche, en la cena, apenas probó la comida. Marco notó su distracción. ¿Pasa algo?, preguntó, su voz con un matiz de preocupación que odiaba admitir. ¿Te encuentras bien? Elena levantó la vista y lo miró de verdad por primera vez en días. Lo vio con nuevos ojos. Ya no solo como su captor, sino como otra víctima de la misma mentira. Estoy bien, dijo, su voz carente de emoción. Solo cansada. Pero esa noche no pudo dormir. La necesidad de saber la verdad era una obsesión. El Banco Continental. Llave número 314. Su padre le había dejado una pequeña caja de pertenencias con un viejo amigo abogado antes de huir. Le había dicho que se la diera a Elena si algo le pasaba. En esa caja, entre viejas fotos y cartas, había una pequeña llave con una etiqueta. El número 314. En ese momento no le había dado importancia. Ahora, lo era todo.
Al día siguiente, esperó a que Marco se fuera a una reunión. Se vistió con manos temblorosas. Cogió la llave y se dirigió al banco. Se sentía como una espía en una película, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y expectación. El empleado del banco la condujo a la bóveda. Le entregó la caja de metal. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrirla. Dentro, había un grueso fajo de papeles, registros, fotocopias de transferencias, y un diario. Empezó a leer allí mismo, en la pequeña sala privada. Y con cada página, el mundo que conocía se desmoronaba. Víctor tenía razón. Su padre había descubierto un esquema masivo de lavado de dinero orquestado por un socio muy poderoso de la familia Villacorta, alguien a quien el padre de Marco consideraba un amigo. Había pruebas irrefutables. Su padre lo había documentado todo. Iba a enfrentarlos el día que estalló el escándalo. Pero ellos fueron más rápidos, desviando toda la culpa hacia él. Regresó al ático con la caja de metal en su bolso, sintiendo su peso como si llevara el destino del mundo. No sabía qué hacer. Si le mostraba esto a Marco, su venganza, el motor que había impulsado su vida durante 5 años, se desvanecería. ¿Qué sería de él sin su odio? ¿Y qué sería de ellos? La mentira los unía, una farsa retorcida pero una conexión al fin y al cabo. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? Marco regresó esa noche y la encontró en la sala de estar, mirando las luces de la ciudad, con una copa de vino intacta en la mano. La vio más pálida de lo habitual, más frágil. Una oleada de protección, feroz e inesperada, lo invadió. Había pasado el día entero pensando en ella, en la forma en que su risa, tan rara de oír, iluminaba una habitación, en el olor a lavanda de su pelo. Se estaba enamorando de ella. La idea era tan aterradora como inevitable. Estaba enamorándose de la mujer que debía odiar. Se acercó a ella por detrás, lentamente. Elena, dijo en voz baja. Ella no se giró. Quería disculparme, continuó él, las palabras sintiéndose extrañas, oxidadas por la falta de uso. Por lo que dije en la finca. Fui cruel. No era mi intención herirte de esa manera. Ella finalmente se volvió, y sus ojos estaban llenos de una emoción que él no pudo descifrar. No era ira. Era pena. ¿Por qué me odias tanto, Marco?, preguntó en voz baja. Mi padre está muerto. Lo perdimos todo, igual que tú. ¿No es suficiente castigo? Él se quedó sin palabras. Porque de repente, se dio cuenta de que su odio ya no era tan sólido. Se había erosionado, reemplazado por la obsesión, el deseo y algo mucho más tierno y peligroso. Se acercó a ella, y esta vez, cuando levantó la mano para tocar su mejilla, no hubo vacilación. Su pulgar acarició su piel suave, y ella se estremeció, pero no se apartó. Se inclinó, su frente tocando la de ella. Ya no lo sé, susurró, y era la verdad más honesta que había dicho en años. Ya no sé qué es lo que siento. El ambiente cambió. La tensión seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con una vulnerabilidad compartida. Sus ojos se clavaron en los de ella, y le habló en un susurro ardiente, el tipo de confesión que solo se hace en la oscuridad. ¿Sabes lo que es pasar cada minuto de cada día pensando en alguien? ¿Llegar al trabajo y no poder concentrarte porque su rostro está grabado en tu mente? ¿Acostarte por la noche en una cama fría y desear con cada fibra de tu ser que ella esté a tu lado? Se le cortó la respiración. Estaba hablando de ella. Cuando te vi con Solís, continuó él, su voz un gruñido bajo, quise matarlo. Quise arrastrarte lejos y encerrarte en una habitación para que ningún otro hombre pudiera volver a mirarte. No era control de calidad, Elena. Eran celos. Los celos más feos y primarios que he sentido en mi vida. Su otra mano se deslizó por su espalda, atrayéndola hacia él hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Podía sentir el calor de él a través de la tela, el martilleo de su corazón contra el suyo. Dime que te aleje. Dime que pare. Porque si no lo haces, susurró contra sus labios, no voy a parar. Elena debería haberlo hecho. Debería haberse apartado. Debería haberle mostrado los papeles, haber expuesto la mentira. Pero en ese momento, la verdad no importaba. Solo importaba el hombre que tenía delante, despojándose de su armadura, ofreciéndole su corazón herido y confuso. Y su propio cuerpo, su propio corazón traidor, anhelaba darle consuelo. No pares, susurró ella. Fue todo el permiso que él necesitó. La besó de nuevo, pero este beso no tenía nada que ver con los anteriores. No había ira ni posesión. Era lento, tierno, exploratorio.
Era un beso que pedía perdón y prometía placer. La levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó a su dormitorio, no al de invitados. La depositó suavemente en la cama y la miró, sus ojos oscuros llenos de una adoración que le robó el aliento. Esa noche, hicieron el amor. Fue una mezcla explosiva de ternura y pasión, de cuerpos que se reconocían después de una larga ausencia. Cada caricia era un descubrimiento, cada beso una confesión silenciosa. Y mientras estaban tumbados en la oscuridad después, enredados el uno en el otro, Elena sintió una punzada de pánico. Estaba enamorada de él. Estaba total y perdidamente enamorada de Marco Villacorta. Y sostenía en sus manos la verdad que podía destruirlo todo. No dijo nada. Se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido de su corazón, y por primera vez en 5 años, se sintió en casa. Pero sabía que era un hogar construido sobre una mentira, una bomba de relojería que estaba a punto de explotar y llevárselos a los dos por delante. La primera luz del alba se filtraba a través de las cortinas de seda, pintando la habitación de tonos suaves de gris y rosa. Elena se despertó lentamente, envuelta en una calidez que no provenía de las sábanas de hilo egipcio, sino del cuerpo dormido a su lado. El brazo de Marco descansaba pesadamente sobre su cintura, una posesión tierna que no tenía nada que ver con el control de días anteriores. Su rostro, en el sueño, había perdido toda su dureza. Parecía más joven, vulnerable, el chico que recordaba de un pasado lejano y feliz. El odio se había disuelto, reemplazado por una paz que lo hacía casi irreconocible. Un amor abrumador la inundó, tan intenso que le dolió físicamente el pecho. Lo amaba. Pero su amor era una casa construida sobre una falla sísmica, y ella era la única que sabía cuándo vendría el terremoto. En su bolso, en la sala de estar, la caja de metal era un secreto pesado y frío, una contradicción directa al calor que ahora la envolvía. Se movió con cuidado, tratando de no despertarlo, pero sus ojos se abrieron de inmediato, como si estuviera sintonizado con cada uno de sus movimientos. Al principio, la confusión nubló su mirada, y luego el recuerdo de la noche anterior la inundó. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por sus labios, una sonrisa que le llegó a los ojos y transformó por completo su rostro. «Buenos días», susurró él, su voz ronca por el sueño. No la soltó. Al contrario, la atrajo más cerca, hasta que sus narices casi se tocaron. «Pensé que te había soñado». El corazón de Elena dio un vuelco. «No fue un sueño», susurró ella. Él se inclinó y la besó, un beso suave, perezoso, un beso de buenos días que prometía 1000 mañanas más como esa. No había ira ni desesperación, solo una ternura abrumadora que la hizo derretirse. Se quedaron así durante mucho tiempo, redescubriéndose a la luz del día, hablando en susurros, sus cuerpos entrelazados. Marco era un hombre nuevo. Se reía, bromeaba, la escuchaba con una atención que la desarmaba. Le contó historias de su infancia, del dolor que sintió al perder a su padre tan joven y luego la humillación de perderlo todo. Pero ya no lo contaba con odio, sino con una tristeza lejana, como si finalmente estuviera listo para dejarla ir. Durante 5 años, le dijo, mientras sus dedos trazaban patrones en su espalda desnuda, la venganza fue el combustible que me mantuvo en marcha. Era lo único que tenía. Pero anoche, contigo, me di cuenta de que era una prisión. Y tú me has dado la llave. Ella quería gritarle la verdad. Quería decirle, la llave está en mi bolso, y no abrirá tu prisión, la demolerá y te dejará entre los escombros. Pero no pudo. No podía destruir la felicidad que veía en su rostro, no podía ser la portadora de una noticia que lo destrozaría de una manera mucho más profunda que la bancarrota. Decidió esperar. Disfrutar de ese momento robado, de esa felicidad prestada. El día fue un sueño. Pidieron el desayuno a la habitación y comieron en la cama, riendo y manchándose de mermelada como 2 adolescentes. Él le hizo el amor de nuevo, esta vez con una lentitud y una adoración que la hicieron llorar. La trató como si fuera un tesoro, preciosa y frágil. ¿Por qué lloras?, le preguntó, apartando una lágrima de su mejilla con el pulgar. Porque soy feliz, mintió a medias. Y él le creyó. Esa tarde, mientras estaban sentados en el balcón, observando la puesta de sol, Marco tomó su mano. Tenemos que hablar de nosotros, Elena, dijo, su tono repentinamente serio. Este acuerdo, esta farsa, se ha acabado. Quiero que esto sea real. Quiero que te cases conmigo. No como parte de un trato, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Le sacó un anillo de diamantes del bolsillo. No era un anillo de compromiso ostentoso, sino una pieza elegante y atemporal.
Esto no es parte del espectáculo. Esto es de verdad. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto era lo que había anhelado, pero no podía aceptarlo. No bajo estas circunstancias. Aceptar sería cimentar su relación en la mayor de las mentiras. Marco, es precioso, pero... empezó ella, su voz temblorosa. No hay peros. Te quiero, Elena Navarro. Y sé que, a pesar de todo el daño que te he hecho, tú también sientes algo por mí. Es que hay algo que tienes que saber, se obligó a decir, con el corazón martillándole contra las costillas. Algo sobre mi padre, sobre el escándalo. Pero justo en ese momento, el teléfono de Marco sonó, una interrupción estridente y profana. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es Alejandro de la Vega. Tengo que cogerlo. Se levantó y entró. Elena se quedó sola en el balcón, con las palabras atascadas en la garganta. La oportunidad se había esfumado. O tal vez, solo había ganado un poco más de tiempo. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de paraíso e infierno personal para Elena. La relación con Marco floreció. Era el amante más atento y apasionado que pudiera haber imaginado. La llenaba de regalos, la llevaba a cenar a lugares románticos, le susurraba cosas al oído que la hacían sonrojar y reír al mismo tiempo. Eres mi adicción, ¿lo sabías?, le murmuró una noche, mientras bailaban lentamente en la sala de estar al son de una vieja canción de jazz. Cada segundo que no estoy contigo, siento que me falta el aire. Me has embrujado, mujer. Y ella se sentía igual. Pero cada risa, cada beso, cada caricia, estaba teñida por la culpa. La caja de la verdad seguía escondida en el fondo de su armario, un recordatorio constante de su engaño. Cada vez que intentaba encontrar el momento para hablar, algo sucedía. O él estaba eufórico por un nuevo éxito en el trabajo, o su madre la llamaba desde la clínica, sonando más fuerte y feliz que en años. ¿Cómo podía arriesgarlo todo? Mientras tanto, una sombra se cernía sin que ellos lo supieran. Víctor Reyes, el hombre que le había dado la clave a Elena, recibió una visita inesperada. Anselmo Vargas, el socio que había traicionado a ambas familias, era un hombre que no dejaba cabos sueltos. No había llegado a su posición de poder sin tener una red de informantes. Alguien le había hablado del encuentro de Víctor con Elena en el parque. Y Anselmo, un hombre con una sonrisa afable que ocultaba un corazón de serpiente, decidió hacer una visita a Marco. Se presentó en la oficina de Marco una tarde, con el pretexto de felicitarlo por el trato con De la Vega. Marco, muchacho, siempre supe que llegarías lejos, dijo, dándole una palmada en la espalda. Tu padre estaría muy orgulloso. Gracias, Anselmo. Significas mucho para mí, siempre has sido como un tío, respondió Marco, sirviéndoles a ambos un coñac caro. Hablaron de negocios durante un rato, pero Anselmo guió la conversación hábilmente hacia donde quería. Y esa prometida tuya, una belleza. Pero, permíteme darte un consejo de viejo. Ten cuidado. Marco se puso rígido. ¿Cuidado? ¿Por qué? Es una Navarro, hijo. La sangre tira. He oído rumores. Nada concreto, por supuesto, pero se dice que ha estado haciendo preguntas, removiendo el pasado. ¿No te parece extraño que justo cuando tú estás en la cima, ella aparezca de la nada? El padre la utilizó una vez para disfrutar de tu dinero robado. Quizás la hija tiene la intención de terminar el trabajo. La sugerencia era veneno puro, envuelto en falsa preocupación. Y encontró un terreno fértil en las viejas inseguridades de Marco. Amaba a Elena, pero había pasado 5 años odiando su nombre. La duda, una pequeña semilla fea, comenzó a germinar. Elena no es así, dijo Marco, pero su voz carecía de la convicción absoluta de antes. Espero que no, hijo. Realmente lo espero. Solo quiero protegerte, dijo Anselmo, apurando su coñac y marchándose, dejando el veneno para que hiciera su trabajo. Esa noche, Marco estaba diferente. Más callado, pensativo. La alegría fácil de los últimos días había sido reemplazada por una sombra en su mirada. Elena lo notó de inmediato. ¿Pasa algo, mi amor?, preguntó, mientras cenaban. Él la miró fijamente durante un largo momento. ¿Eres feliz conmigo, Elena? La pregunta la tomó por sorpresa. Más de lo que nunca pensé que podría serlo, respondió ella con sinceridad. Entonces, ¿por qué sigues pensando en el pasado?, contraatacó él, su voz tranquila pero con un filo cortante. Me han dicho que has estado haciendo preguntas. El corazón de Elena se heló. ¿Cómo podía saberlo?
¿Quién te ha dicho eso? No importa quién. Lo que importa es si es verdad. Contéstame, Elena. ¿Estás ocultándome algo? La confrontación que tanto había temido estaba aquí. Sus manos empezaron a sudar. Podía negarlo, pero sabía que solo retrasaría lo inevitable. Era ahora o nunca. Respiró hondo, reuniendo todo su coraje. Sí, dijo en voz baja. Sí, estoy ocultándote algo. La verdad. La expresión de Marco se endureció. El dolor y la traición lucharon en su rostro. Se levantó de la mesa y la esperó en la sala de estar. Ella fue a su habitación, sacó la caja de metal y la puso sobre la mesa de centro entre ellos. Antes de que digas nada, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme, tienes que ver esto. Tienes que leerlo todo. Y luego, podrás juzgarme. Durante las siguientes horas, el silencio en el ático fue absoluto, roto solo por el susurro de los papeles al pasar de una mano a otra. Leyeron juntos el diario de Ricardo Navarro, examinaron las copias de las transferencias bancarias que apuntaban directamente a cuentas offshore propiedad de Anselmo Vargas. Vieron cómo el hombre que Marco había considerado un mentor y amigo había sifonado sistemáticamente dinero de la empresa de su padre durante años. Vieron cómo, cuando Ricardo lo descubrió y amenazó con exponerlo, Anselmo usó su influencia y poder para fabricar pruebas, sobornar a contables y convertir a Ricardo en el perfecto chivo expiatorio. El mundo de Marco Villacorta no se derrumbó. Se desintegró. Se hizo polvo a su alrededor. Cada pilar sobre el que había construido su vida, la traición de los Navarro, el honor mancillado de su padre, su sagrada misión de venganza, todo era una mentira. Una mentira cruel y elaborada por el hombre al que llamaba tío. La víctima no era él. O no solo él. La principal víctima era la mujer sentada a su lado. La mujer a la que había odiado, humillado y usado para su falsa venganza. La mujer que había sufrido la misma pérdida que él, pero con el peso añadido de la vergüenza y el oprobio público, todo por un crimen que su padre no solo no cometió, sino que intentó detener. Cuando terminó de leer el último papel, se quedó mirando al vacío, su rostro pálido como el de un muerto. Elena esperó, con el corazón encogido, a que dijera algo, que gritara, que rompiera algo. Pero él solo se quedó en silencio. Finalmente, levantó la vista y la miró. La expresión de sus ojos la destrozó. Era una mezcla de horror, autodesprecio y un dolor tan profundo que parecía un abismo sin fondo. Yo. Empezó, pero su voz se quebró. Se levantó y empezó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Todo este tiempo, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Se detuvo frente a ella y se arrodilló, algo que Elena nunca habría imaginado. Tomó sus manos, y estaban heladas. Te culpé, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro por primera vez desde que era un niño. Te hice pagar por el crimen de otro. Te usé, te maltraté. Dios, Elena, te he hecho tanto daño. Ella también estaba llorando. No lo sabías, Marco. Tú también fuiste una víctima. Él negó con la cabeza con vehemencia. Eso no es excusa. Podría haberte escuchado. Pero estaba tan ciego de odio, tan consumido por mi orgullo, no hay perdón para lo que hice. Se levantó bruscamente. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de sí mismo. Necesito pensar. Necesito arreglar esto. Pero no puedo mirarte ahora mismo. Porque cuando te miro, solo veo al monstruo en el que me convertí. El daño que te causé. Cogió las llaves de su coche y se dirigió a la puerta. Elena corrió tras él. Marco, no te vayas. No me dejes, por favor. Podemos superar esto juntos. Él se detuvo en la puerta, pero no se giró. Te quiero, Elena, dijo, su voz ahogada. Pero no te merezco. Y no puedo estar contigo hasta que haya hecho justicia. Hasta que el nombre de tu padre quede limpio. Y hasta que quizás, algún día, pueda mirarme en el espejo sin querer destrozarme la cara. Y con eso, se fue. El sonido de la puerta al cerrarse fue el más solitario que Elena había oído en su vida. Había recuperado el honor de su padre, pero había perdido al hombre que amaba. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno de incertidumbre. No hubo noticias de Marco. Su teléfono iba directo al buzón de voz. No estaba en la oficina, no estaba en el ático. Había desaparecido. Elena se temió lo peor. Que la culpa lo hubiera consumido, que hubiera hecho una locura. Cada día era una agonía, esperando una llamada, una señal.
Visitaba a su madre, que seguía mejorando, y fingía una sonrisa, inventando excusas sobre por qué Marco estaba tan ocupado en un viaje de negocios. Pero una mañana, todo cambió. Elena encendió la televisión y la cara de Anselmo Vargas estaba en todos los canales de noticias. Escándalo financiero sacude a la élite empresarial, decía el titular. Anselmo Vargas, respetado filántropo y hombre de negocios, arrestado por fraude masivo, lavado de dinero y conspiración. Las cámaras mostraron a un Anselmo demacrado, siendo conducido a un coche de policía, cubriéndose el rostro de la multitud de periodistas. Y luego, el reportero mencionó la fuente de la información, una denuncia anónima respaldada por pruebas irrefutables, presentada a las autoridades por un equipo legal contratado por Marco Villacorta. Y no solo eso. Marco había convocado una rueda de prensa. Allí estaba él, en la pantalla, de pie ante un mar de micrófonos, con aspecto cansado pero decidido. No habló de su victoria empresarial. Habló de la verdad. Durante 5 años, comenzó su voz, clara y fuerte, he vivido bajo la sombra de una mentira. Mi familia fue traicionada, pero no por quien todos pensábamos. Hoy, las autoridades han arrestado al verdadero culpable. Pero mi propósito aquí no es celebrar la justicia para mi familia, sino restaurar el honor de la familia que fue injustamente destruida. Ricardo Navarro no fue un ladrón. Fue un hombre valiente que intentó detener al verdadero criminal, y pagó el precio por ello. Le pido disculpas públicas a su familia, y en especial a su hija, Elena Navarro, por el dolor y el sufrimiento que mi ignorancia y mi búsqueda ciega de venganza le han causado. Se le quebró la voz, pero continuó. He creado una fundación con el nombre de Ricardo Navarro, dedicada a ayudar a las víctimas de fraude corporativo, para asegurar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que ellos pasaron. Terminó la conferencia y no aceptó preguntas. Elena se quedó sentada en el sofá, llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de orgullo y de un amor inmenso. Lo había hecho. Había sacrificado su propia reputación para limpiar el nombre de ella. Había convertido su dolor en algo bueno. Sabía dónde encontrarlo. Fue al único lugar que tenía sentido. La tumba de su padre. Estaba allí, de pie frente a la lápida, con un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Inés. No la oyó acercarse. Hola, Marco, dijo ella suavemente. Él se giró. Sus ojos estaban rojos, pero había una nueva paz en ellos. Elena. Le estaba pidiendo perdón, dijo él, señalando la lápida. Aunque sé que nunca será suficiente. Él te habría perdonado, respondió ella, acercándose a él. Era un buen hombre. Veía lo bueno en las personas. Se quedaron en silencio durante un minuto, y luego él se giró para mirarla de verdad. ¿Podrás perdonarme tú? Su voz era un susurro vulnerable. Te he echado tanto de menos, Marco, respondió ella, las lágrimas rodando de nuevo. Pensé que te había perdido para siempre. Estaba perdido, dijo él, dando un paso hacia ella y tomando sus manos. Pero tú me encontraste. Me mostraste lo que era el amor verdadero, incluso cuando yo solo te mostraba odio. Me salvaste de mí mismo, Elena. No soy digno de ti, lo sé. Pero juro que pasaré cada día del resto de mi vida tratando de ser el hombre que mereces. Si me das otra oportunidad. Elena no necesitó palabras. Se puso de puntillas y lo besó, un beso que sellaba el pasado y prometía el futuro. Un beso lleno de perdón, de esperanza y de un amor que había sido puesto a prueba por el fuego y había salido más fuerte. Un año después, Elena y Marco estaban de pie en el jardín de la casa que ahora compartían, una casa llena de luz y risas. Estaban celebrando el primer aniversario de la Fundación Ricardo Navarro. Inés, ahora completamente recuperada, charlaba animadamente con un grupo de invitados. Javier Solís también estaba allí, sonriendo, y ahora era uno de sus mejores amigos. Marco se acercó a Elena por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro y posando una mano protectora sobre su vientre, ahora suavemente redondeado. Mira todo lo que hemos construido, susurró él en su oído. ¿Estás feliz? Elena se apoyó en él, sintiendo la solidez de su cuerpo, el latido constante de su corazón. Nunca he sido más feliz, respondió, girando la cabeza para besarlo. ¿Y tú? ¿Has encontrado la paz? Él le sonrió, esa sonrisa que ahora estaba reservada solo para ella. Mi paz eres tú. Y esto, dijo, acariciando suavemente su vientre, es nuestro futuro. Ella le devolvió la sonrisa, su corazón rebosante. Te amo, Marco Villacorta. Y yo te amo a ti,
Elena Navarro Villacorta. Más de lo que las palabras pueden expresar. Casi la destruyó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único legado que importaba. Pero cuando la verdad salió a la luz, revelando su inocencia y la profundidad de su propio error, el arrepentimiento y un amor abrumador le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la restauración del honor ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el coraje para perdonar. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la verdad, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, suscríbete al canal.